Hay un versículo, vamos a leerlo. Quiero hablar precisamente de la revelación del Señor. ¿Cómo es que el Señor, como predicábamos ayer, que nos dio el Señor de su Espíritu Santo para enseñarnos, para hablarnos, para motivarnos, para estar con nosotros? Y nosotros, hermanos, lo que debemos de hacer es siempre responder a Dios. ¿Y cómo podemos responder? Siempre pues creyendo a su bendita palabra, obedeciendo a su palabra, y por medio de ellas, hermanos, por medio de ella, Dios está respondiendo. Cuando usted platica con Dios, cuando usted habla con Dios, Dios le responde. Y como lo mencionábamos ayer, a veces no es necesario que nosotros le digamos al Señor: Señor, yo necesito esto. Hay cosas que Él sabe. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha librado el Señor de accidentes que nosotros ni cuenta? Yo recuerdo, hermanos, unas palabras de Alfonso, el compañero de la hermana Yareli, en cierta ocasión, y él reconoció que había sido el Señor. Él reconoció que había sido el Señor, porque creo un mueble se le quedó prácticamente aquí. No supo cómo fue que se detuvo. Entonces, el Señor responde, hermano. El Señor ha establecido un día, hermanos, en que cada uno de nosotros pues vamos a tener que irnos de aquí, ¿verdad? Tenemos que partir de este mundo al otro. Pero eso está solamente bajo la voluntad del Señor. Todo está bajo la voluntad del Señor. Entonces, el obedecer su palabra, hermanos, es lo fundamental en cada uno de nosotros. Vamos a estudiar algo. Miramos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el encuentro que tuvo con el Señor. ¿Quién era Pablo? Pablo fue un perseguidor de la iglesia. El mismo apóstol, él lo dice, ¿verdad? Que él consentía en la muerte de algunos discípulos. Por lo menos en la Biblia marca de uno, que fue Esteban. Mas sin embargo, un día el Señor le habló a él. Y cuando el Señor le habló, las cosas cambiaron. Porque nosotros podemos ir, hermanos, podemos ir a un instituto. Podemos hacer tantas cosas. Es como, por ejemplo, las cárceles. ¿Qué es lo que hace una cárcel? Lo que hace un centro de rehabilitación. Pues tratan de ayudar. Pero cuando Dios hace las cosas son distintas. En el caso del apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo me parece que fue de Jerusalén a Damasco. Y andaba persiguiendo a cristianos. El Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo no sabía ni quién era la voz. Solamente él había oído la voz, un resplandor. Y ¿quién eres, Señor? Le dijo el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y me gusta mucho la respuesta de Pablo cuando dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Si verdaderamente en nuestro corazón está eso de decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Aunque nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Le dice: ¿qué quieres que haga? Entonces Dios lo cambió, Dios lo transformó. Desde ese día el apóstol cambió. Ya no fue el mismo. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia también, hermano. Cada uno de nosotros tenemos una experiencia. Yo recuerdo la experiencia que tuve con el Señor, hermano. De ahí en adelante el Señor me cambió. Prácticamente en una hora me cambió el Señor. En una hora, en un culto me cambió el Señor. Y ya voy para 40 años y sigo adelante, porque Dios hizo la obra.
Él hizo la obra. Solamente dejarnos mover nosotros, dejarnos mover por el Señor. Y nos mueve, Él nos habla por medio de esta palabra. Vamos a ver ahí en el libro de Deuteronomio. Bendito sea el Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Capítulo 29. A nosotros, como el pueblo del Señor, y al hablar de nosotros, no solamente estoy hablando de nosotros, los que nos congregamos en este lugar, o todas las congregaciones que vivimos en Ciudad Juárez. No, sino todas aquellas personas en el redondez del mundo, hermanos, que han entregado su vida al Señor. El Señor ha hecho algo en ellos. El Señor ha enseñado, ha mostrado algo, y lo que acontece a la iglesia, yo lo digo, no nos debe de sorprender en lo absoluto, hermano. No nos debe de sorprender en lo absoluto. Por ejemplo, ¿qué está pasando que Dios no lo haya dicho? ¿Qué está pasando o qué va a venir que Dios ya no lo diga aquí? Y estamos hablando de cosas importantes que afectan a la humanidad. No solamente vamos a hablar de la chiripa o el voladito, a ver qué cae. No, de cosas importantes. Enfermedades, guerras, pestes, hambres, pandemias. Aquí lo dice el Señor. Nación contra nación, reino contra reino, unos contra otros. Aquí lo dice. ¿Qué nos puede sorprender? Una de las cosas que sí no sabemos es cuándo Él va a volver, porque la misma palabra dijo: del día y de la hora nadie sabe. Nadie sabe. De ahí en más, yo creo que un porcentaje muy alto, aquí está escrito. Por eso a la iglesia no le debe de sorprender lo que sucede. Que a veces somos como somos. Aquí lo dice, que así seríamos. ¿Por qué nos sorprendemos a veces? Hay una porción. Dios es justo, hermano. Dios es justo. Dios nunca va a castigar al bueno con el malo. O el mal no va a venir como le viene al malo, le va a venir al bueno. Porque el mismo Señor dice que lo que el hombre siembra, eso ciega. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Entonces, Dios a nosotros nos enseña por medio de las Santas Escrituras cosas grandes, ¿no? Y debemos de creer a cada una de ellas. Cuando habla Dios con respecto a Faraón, dice: yo para esto mismo te he levantado, refiriéndose a Faraón, para manifestar en ti mi poder. Alguien puede pensar: bueno, ¿por qué Dios escoge a este para que sea un instrumento vamos a decir, de iniquidad, o un vaso para deshonra? No, Dios no hace a alguien para deshonra, sino una persona que se deshonra se toma como deshonra. Cuando Dios toma a Faraón, le podemos mirarlo en la Biblia. Cuando Dios pone a Faraón, que muestra en él las manifestaciones, era por la dureza del corazón de él. Era por la dureza del corazón de él. Y Dios tuvo que tratar con Faraón para que él entendiera. Pero hay personas que nunca van a entender. Nunca van a entender. Yo podría decir, pues, ni Dios los va a hacer cambiar. Alguien dice: no, que si Dios me puede cambiar. No, llega un instante que ni Dios puede cambiar al ser humano, como le dio el libre albedrío. El cambio está en uno. El cambio está en uno.
Uno tiene que reconocer que necesitamos de alguien. Es como, por ejemplo, hermano, el que no cree en Dios. Vamos a hablar de el que se hace llamar ateo. Todo el ateo cree en Dios. ¿Por qué lo niega? Lo que pasa que nunca quieren aceptar a Dios. El ateo nunca quiere aceptar a Dios. Les puede hacer una pregunta. Bueno, si no aceptas a Dios, sí, así tan sencillo, vas a tener que recibir, si es que existe, las consecuencias. Y yo prefiero creer a alguien que probablemente exista, a alguien que no exista, porque siempre habrá una posibilidad. En el caso de Dios, siempre habría una posibilidad para un ateo que existiera Dios. Bueno, prefiero arrimarme a la posibilidad, creer a la posibilidad. Y en este punto vamos a aprender algo, hermano, de que Dios a nosotros, en la redondez de la tierra, donde quiera que haya un hombre o una mujer que hayan entregado su vida a Cristo, Dios les va a mostrar. De manera que no les va a sorprender lo por venir. Es como, por ejemplo, a alguien le sorprendería si conoció a Cristo, si vivió en Cristo, y un día se aparta y se olvida de Cristo. Se sorprendería y que diga: ay, pero ¿por qué estoy en el infierno? ¿Tendría valor decirlo? Él sabría por qué está ahí. Pero en este versículo de Deuteronomio 29, vamos a mirarlo y vamos a analizar poquito. Qué bonito es cualquier versículo, ¿no? Dice Deuteronomio 29, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor. Fíjese bien, aquí Deuteronomio 29 está hablando de unas cosas secretas y cosas que no son secretas. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero ahorita vamos a ver esa palabra secreto. Las cosas secretas. ¿Qué es cosa secreta? Que solamente pertenecen a Dios, que no están al alcance del ser humano. Y las cosas secretas que pertenecen a Dios solamente están en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios. Para poder el ser humano entender las cosas secretas de Dios, es necesario que tenga algo de la naturaleza de Dios. Como humano nunca las va a entender. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Fíjese bien, qué bendición. ¿Cómo pueden las cosas reveladas, las cosas manifestadas? Porque las cosas secretas son ocultas, pero las reveladas es algo manifestado, algo que también era secreto, pero que un día se reveló. En el caso de nosotros, como seres humanos, hay cosas que antes no entendíamos. Cuando venimos a Cristo, Dios nos empezó a revelar, pero esas cosas no estaban reveladas para nosotros. Pero un día Dios nos las reveló. ¿Y por qué esas cosas no nos las reveló? Porque ahora nosotros no solamente nos movemos bajo nuestra mente, no solamente nos movemos bajo nuestra voluntad. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, adentro de nosotros ya hay algo distinto, por medio del cual podemos entender otras cosas. Y qué importante es, hermanos, cuando leemos este libro, poder entender. Que creo yo, hermanos, creo yo que hay cosas que pienso que solamente hemos alcanzado a entender lo necesario. Alguien, aunque vaya alguien al seminario, aunque se haga que el saberlo todo o el más listo, aún todavía el apóstol Pablo dice: si tú te dices que sabes mucho, aún no sabes nada. ¿Cómo se puede alcanzar a conocer todas las cosas de Dios? Fíjese bien, cuando nosotros oímos o miramos, usted sale en la noche y voltea al cielo y ve estrellas, infinidad de estrellas, ve el sol, ve la luna en el día, el sol en el día, la luna en la noche, y ve cosas que viajan, y bueno, tantas cosas. No es, fíjese bien, esto vamos a mencionarlo en cierta forma, científicamente, lo que dicen los científicos. Los científicos dicen que solamente el ser humano ve el 5% de lo que existe, el 95% no lo ve. Si puede entender eso, que solamente cuando los científicos ven el universo, lo único que alcanzan a ver es el 5%, porque el otro 95% no lo ven. ¿Cuál será la grandeza de Dios? ¿Cómo podemos alcanzar eso, hermano? Humanamente imposible. Pero este versículo dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y qué bueno en esta área, ¿verdad? Que por lo menos de las cosas secretas que había, porque la palabra revelación o apocalipsis es revelación, es quitar el velo. Es como yo lo veo, por ejemplo, ¿qué hay atrás de esta cortina? Y los que saben, pues hay una ventana y luego ahí hay un cuarto. Pero si ponemos aquí una cortina, ¿qué hay atrás de esa cortina? ¿Que entre alguien nuevo? No, pues quién sabe. La palabra revelación es abrir la cortina y a ver qué hay aquí atrás. La palabra revelación es quitar el velo, un velo de entendimiento. De que no entendíamos, ahora entendemos. Pero ahora esto dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Por eso dele gloria a Dios, no solamente por usted, sino por sus hijos. Los que empiezan a escuchar la palabra y empiezan a entender otras cosas, empiezan a conocer los planes de Dios, la voluntad de Dios, el anhelo, el deseo de Dios para con nosotros. ¿Qué entendemos de esta palabra? Las cosas secretas. Algo oculto, ¿verdad? Es algo oculto que no se sabe, no, nada. Lo único que sabe es Dios. Ni los científicos, ni los hombres más listos, no, lo único que sabe es Dios. Pero hay muchas cosas que aquí las encontramos en la Biblia, que muchas de ellas Dios nos las enseña, nos las va revelando. Pero ¿cómo es que nos revela las cosas Dios? ¿Qué necesito yo para entender las cosas que están ocultas para mí en este libro? Hay gente que dice: yo leo la Biblia y entre más la leo más me confundo.
Imagínense leer la Biblia para confundirse. Pues mejor no la leo. Si antes creía poquito en Dios y cuando leí la Biblia, no, pues resulta con que Dios no existe. Bueno, ¿para qué la leí? Pues mejor el poquito que entienda que Dios existe. Es que la Escritura no solamente nos habla de Dios, de otras muchas cosas nos habla la Escritura, y en beneficio de nosotros, para bien de nosotros. Para bien de nosotros. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de ¿qué? De esta ley. O sea que aquí está algo escondido, algo. Ahora, le hago la pregunta. En la Biblia la palabra ley, ¿qué es? ¿Qué entendemos ley? A ver, dígalo con así como que se comió un lonche así de barbacoa bien rico. ¿Qué entendemos de ley? Mandato, ¿qué más? Ordenanzas, ¿qué más? Reglas, ¿qué más? Muchas cosas, pues, ¿verdad? Pero todo es para una dirección. ¿Cómo debemos dirigirnos? ¿Cómo debemos movernos? Entonces, aquí están las cosas de Dios. Pero nosotros no podemos entender esto si no hay alguien que intervenga. El día de ayer hablábamos del Consolador. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo es un enseñador? Dice, Él les va a enseñar. Él les va a mostrar. Entonces el Espíritu Santo es fundamental en la vida de un cristiano. Cuando un cristiano no tiene el Espíritu Santo, pues lee la Biblia y dice, bueno, pues qué bonito. Sí, qué bonito. Y todo depende de donde lea. Hay gente, por ejemplo, en la actualidad que no le gusta leer el libro de Apocalipsis porque le da miedo, le da pavor. Si verdaderamente entendiéramos el libro de Apocalipsis, nos daría gozo, porque nos destapa el velo. Imagínense el poder entenderlo. Si pudiéramos entender, hermanos, el libro de Apocalipsis, sabríamos el día y la hora que el Señor va a venir. Si pudiéramos verdaderamente entender la Escritura, pero hay cosas que están ocultas. A lo mejor nunca vamos esa parte, nunca la vamos a entender. Nunca nos la va a revelar el Señor. ¿Y por qué no nos la va a revelar? Es fácil de entenderlo. Es fácil de entender el por qué no lo va a revelar. ¿Sí sabe por qué, hermano? Es como decir, ¿quién sabe de ustedes el día que se va a morir? 1, 2, 3, 4. No voltee para atrás, el que no sabe. No volteen para atrás. Nadie sabemos. Si supiéramos que nos vamos a morir en un mes, a la semana ya nos habíamos muerto. No hemos de pensar, ¿verdad, hermano? Pues mejor no sabo. Hay un versículo en la Escritura, en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3 dice que en los últimos tiempos vendrían burladores. Vendrían burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo tomarían como una burla. No, si Él dijo que iba a venir, ¿por qué no ha venido? Pero la misma Biblia dice, es que ellos ignoran voluntariamente. Ellos ignoran. Para Dios, ¿cuántos
años lleva este mundo? Ya no vamos a hablar del planeta Tierra, sino de Adán para acá. ¿Cuántos años han pasado? En años de Dios, ¿quién sabe? De cuando Adán pecó para acá, según los que saben, ¿cuántos años cree que van? Van 6,000 años para nosotros, pero para Dios son 6 días. Porque 1000 años para nosotros, para Dios es un día. Y la gente ignora eso. De cuando Jesús estuvo aquí, para él, hace 2 días, haga de cuenta, vino antier. Para nosotros son 2000 años. Estamos viviendo, ya murieron nuestros abuelitos, bisabuelitos, abuelitos. Ya se fueron y el Señor no viene. Y le seguimos. Entonces, hay cosas, hermanos, que nunca vamos a saber. Pero vamos a ver de las cosas que sí vamos a saber, que sí sabemos. ¿Y por qué las sabemos? Y hay cosas, de esas cosas secretas, que dice el Señor, que las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Cómo podríamos llegar a conocer de esas cosas secretas? Porque ¿para qué las querría el Señor secretas? Es como usted. ¿De qué le sirve que tenga un regalo? Que le hagan un regalo y nunca lo abra. ¿De qué nos serviría? O que tiene usted un carro y no tiene la llave, que nunca lo usa. No hay que tenerlo, ahí te estás porque no quiero que te gastes. El carro es usarlo. Vamos a ir a los Corintios. Bendito Dios. Mire, hermano, cuando el Señor estuvo aquí, Él prometió enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Vamos a ver el capítulo 2, 1 Corintios 2. Aquí nos va a hablar el apóstol de una sabiduría. Nosotros sabemos que existe sabiduría de los cielos. Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, vaya a la universidad. ¿Verdad que dice así? Que vaya a la universidad, o por lo menos al kinder. Pídala a Dios. Pídala a Dios. O si tiene falta de sabiduría, vaya al templo Libertad. No, yo me las sé todas, ¿a qué voy? No, dice, pídala a Dios. El mismo Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero en esta parte, capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando escribe esta primera carta a los hermanos de Corinto, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con ¿qué? Con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y poder. Cuando habla que del Espíritu y poder, estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿qué? De los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. Sin embargo, versículo número 6: sin embargo, hablamos sabiduría
entre los que han alcanzado madurez. Esta palabra madurez es un nivel que todos debemos de alcanzar, un nivel de discernimiento, de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría. Hay una sabiduría más alta que la otra. Una sabiduría más alta. Bíblicamente hay una sabiduría más alta que la otra. Y esta sabiduría que es más elevada es la sabiduría de Dios. Y solamente se adquiere, dice ahí, de los que han alcanzado cierta madurez. Ponme esa palabra madurez, Chuy. Los que han alcanzado madurez. Y a su nombre. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? En misterio. Fíjese bien, allá las cosas secretas, aquí dice misterio. Bendito Dios. Vamos a ver esa palabra madurez. Gloria a Dios. Es muy importante, hermanos. Tengo eso, yo siempre lo digo. Si alguien no lo valora a usted, que no lo valore. Usted dese el valor. Dese el valor. Yo recuerdo el apóstol Pablo en cierta ocasión, cuando menciona precisamente de esto, la gente menosprecia, la gente no reconoce, pero nosotros debemos lo que nos hizo Dios con nosotros. El apóstol Pablo dice que ninguno de nosotros debe tener mayor, ¿cómo dice? Ya se me olvidó, ¿cómo dice? Mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense con templanza. O sea, una consistencia, hermano. Usted sabe quién es usted. No está más allá ni allá, no. Usted sabe quién es usted. No está más allá, no más allá, no. Usted sabe quién es. ¿Sí me explico, verdad? Esta es la palabra madurez. Vea eso, lo que dice. Entre maduros, personas maduras. No solamente maduras de viejas o viejos. No, haber alcanzado una madurez, un discernimiento, que esté ubicado, que sepa lo que tiene, que sepamos, hermanos, lo que tenemos. Bendito Cristo. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que dice oculta. Una sabiduría oculta. Las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. ¿Qué entiende de predestinar? Le dio un destino por adelantado, un destino para X tiempo. Este conocimiento iba a venir en un tiempo, y ese tiempo es cuando Jesús viene y derrama su espíritu sobre su iglesia. Ahí es donde se va a destapar el velo. Pero hay algo que tenemos que entender. Fíjese bien, hay dos cosas muy fundamentales. Por ejemplo, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Cuando habla de derramar de su espíritu sobre toda carne,
¿Cómo derrama de su espíritu sobre toda carne? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay en espíritu de Dios y palabra de Dios? Acuérdense que dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu. Pero resulta que aunque todo ser humano escucha el mensaje, les entra por un oído y les sale por el otro, ¿así va a tener efecto? Nunca va a tener efecto. Muchas veces en nosotros mismos como cristianos no alcanzamos esa madurez, porque nos entra por uno y nos sale por el otro. Nunca se va al lugar donde o nunca lo transportamos, hermanos, esa palabra donde debe de ir. Por eso no entendemos. Santo es el Señor. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Una sabiduría que estuvo oculta, que era un misterio. Un misterio es un secreto oculto, sagrado, algo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Cuando aparece no lo reconocen, porque todo esto les entró por un oído. Alguien dice, no, que los judíos para acá y los judíos para allá, que el pueblo del Señor. Son el pueblo del Señor, son el pueblo del Señor, pero la palabra nunca les hacía efecto. Resulta que cuando viene lo matan. Versículo 9. Antes bien, como está escrito. Aquí está una profecía que escribe el Dios por medio del profeta Isaías. Como está escrito. El apóstol Pablo está trayendo esta profecía de allá, del Antiguo Testamento, como está escrito. No estaba escrito en Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Apocalipsis, porque Apocalipsis no se escribía, ni el Evangelio de Juan. Lo trajo de allá. Allá lo profetizaron los profetas, el profeta Isaías, Jeremías, Jonás. Ahorita vamos a ver quién lo profetizó. Como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está escrito, hermano? Cosa que ojo no vio. Ahí dice su Biblia. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni has oído el corazón de los hombres. Son las que Dios preparó de antemano a los que le aman. Qué importante es amar a Dios. Amar a Dios no es decir, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Si lo amamos de corazón o de palabra. Dice el versículo, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un versículo que dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué cosa? Oiga, qué bonito es amar a Dios. Qué hermoso es amar a Dios. Diga, hermoso es amar a Dios. Dígaselo con su corazón, hermoso es amar a Dios. Porque ahí está todo, hermanos. En amar a Dios está todo. No que yo soy muy buen predicador, o que aquel se la sabe todas y la que no se sabe se la saca de la manga. No, amar a Dios. El día de ayer se hizo un comentario. Qué distinto es llegar al intelecto o llegar al alma. Es de un concierto muy grande. Un concierto muy grande que invitaron a un ancianito a un lugar en público grande.
Era religioso, era religioso. Invitaron a un poeta de esos que adora a mi madre querida y adora a mi madre también, y bla 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 y bla 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 y bla bla. Le sobraron aplausos, 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 hacia aplausos. Cuando llega el ancianito, empieza a recitar el Salmo 23. Cuando lo está recitando, desciende el Espíritu Santo sobre la gente y empiezan a llorar todos. A él no le aplaudieron, con él lloraron. Cuando se termina la actividad, le hacen la pregunta al que recibió los aplausos: ¿qué diferencia hay contigo y con él? Dice: la diferencia es que yo conozco el salmo del pastor, pero el hermano conoce al pastor del salmo. Y aquí está: los que aman a Dios, a los que le aman, Dios se los revela a los que le aman. Imagínense si soy un ignorante que abro la Biblia y pues, bueno, ¿y qué quiere decir aquí? Para todo pregunto a ver qué quiere decir. Pero amo a Dios bastante. Él lo sabe que lo amo. Mira. Aquí dice el efecto cuando se ama. Todo tiene que tener efecto, hermano. Dios nos ayude. Yo me uno, que necesitamos esforzarnos más. Que oremos los unos por los otros a nivel universal. No solamente yo o mis hermanos porque se congregan aquí, no. A nivel local somos la iglesia de Cristo. Pero a nivel universal, el apóstol Pablo dice: todos aquellos que andan conforme a esta regla, paz sobre ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál regla? El nacer de nuevo. Pero este versículo dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que, ¿qué cosa? Le aman. Vamos, que nos pongan Isaías 64:4. Pon allí Isaías 64:4. A ver qué nos dice Dios por medio del profeta. Imagínense que no conozcamos el camino de cada quien. Que Dios no nos diga a dónde va cada quien o a dónde vamos cada quien. Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oído recibió, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, que en él espera. Ese es lo que trae Pablo. Como está escrito, cosa que ojo no vio. A nosotros Dios nos los revela por el Espíritu. Es fundamental el Espíritu en cada creyente. Cuando oímos nosotros a los testigos de Russell, no, que la fuerza activa y que sabe qué, pues es el consolador, es el paracleto, es el abogado, es el maestro, es el instructor, el que nos guía, el que nos enseña. Jesús dijo: yo me voy, pero les voy a enviar el consolador para que esté con ustedes para siempre. Es el que nos enseña. Jesús quiere que usted sepa algo, el Espíritu Santo, porque Él está allá. Él va a venir. Diga, va a venir. Él va a venir. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué cosa? Todo lo escudriña, aunque cosa, lo profundo de Dios. Ahora, Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor. Ahora, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Usted sabe quién conoce la mente de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce su mente?
¿Quién conoce mi mente? Solamente Dios y yo. Porque Dios, hermano, conoce todo, aunque no esté adentro. Pero nosotros, para conocer, tenemos que estar adentro. Y como no nos podemos meter, no podemos meternos para conocer su mente. Tiene que conocer por medio de Dios, porque el que conoce su mente es Dios. Bendito Dios. Dice, me gusta mucho este versículo, el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, lo dice Pablo, a ellos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo tenía ¿cuál espíritu? ¿Cuál? El Espíritu de Dios. Ahora, nosotros ¿cuál espíritu tenemos? ¿Otro? ¿O el mismo? El mismo. El mismo. Ahora Dios nos facilita más las cosas. A nosotros nos facilita más las cosas, porque nosotros la escritura aquí la tenemos y podemos leerla. No, ella se los dijo y había que escribirlo. Aunque al principio ellos tuvieron que predicar verbalmente, no la tenían. Me imagino que el apóstol Pablo, cuando se fue de Jerusalén a Damasco, ¿verdad? Pues no llevaba la Biblia. A ver, voy a ir por aquí. No. Fue un testimonio. Fue el testimonio de ellos. Entonces, ¿por qué debemos de estar agradecidos con Él? Por lo que nos ha dado. Nos dio un regalo, hay que abrirlo, a ver qué tiene adentro. Versículo 11. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseñan el Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que nos pongan esta palabra mente. Ponme la palabra mente acá. Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, Dios, hermano, a los judíos les confió la ley. Dios a los judíos les confió la ley para que ellos la enseñaran. Él los usó a ellos para que le enseñaran. Pero ahora Dios ha escogido a la iglesia para que enseñe la iglesia su verdad. Nosotros enseñamos la verdad, la revelación viene de Él. Es lo que yo les digo, estudiar, escudriñar la escritura. No solamente ya llegué, salí de la iglesia, del templo,
cierro la Biblia y la guardo y se acabó el día el día que otro día de culto, agarro mi Biblia y llego al templo y la abro. Se acaba el culto, cierro mi Biblia. No, hay que escudriñar la Escritura. Tenemos que escudriñar la Escritura porque Dios nos escogió para predicar la verdad, para predicar el Evangelio. Y debemos de hacerlo y hacerlo con alegría. Bendito sea el Señor. Eso es lo que es mente. Esa es la mente de Cristo. Y esa mente la tenemos nosotros. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, cuando nosotros creímos a su palabra, cuando nosotros creímos, hermanos, a su evangelio, lo recibimos, yo lo quiero, entonces las cosas cambiaron. Eso debemos de entenderlo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Es una bendición servir al Señor. Démosle gracias al Señor. Por eso nada, hermano, nada nos extrañe. Aquí está todo. Hay de las cosas de la ley, hermano, de lo que está escrito en la ley. Yo creo que nosotros, los gentiles, ignoramos lo que ni nos imaginamos. Los judíos también, los maestros de la ley, horas y horas y horas, estudia. Nosotros le damos ahí un pincelazo nomás y ya leí un capítulo o medio capítulo o un versículo, ya bien satisfecho. No, y mire, horas y horas y horas. Yo recuerdo, hermano, cuando nosotros nos paramos en el muro de los lamentos. El muro de los lamentos, a lo mejor es el muro de los lamentos, a lo mejor no es. Pero a este lado, a mano izquierda, hay como una entrada. Y como que hay cosas, no sé qué haya, porque como que hay huecos para adentro. Pero a la entrada de la puerta encontramos hombres con gorritas, con barba larga y con trencitas, pero mire, metidos escudriñando la Escritura, la ley. Siempre, ahí están. Imagínense nosotros que la agarramos 5 minutos. Es de que nos ponemos a hablar con uno de ellos tocante la ley, pues nos van a querer, nos comen. Conforme a la ley nos comen. Pero esto, hermanos, de amar a Dios no es cuestión de saber tanto. Porque aunque usted sea el que predica más bonito y el que habla más bonito y esto, si no ama a Dios, de nada sirve. Así es de que, hermanos, Dios se los reveló a los que le aman, no a los que estudian mucho, no a los que van a los seminarios, no a los que estudian teología, no, a los que le aman. Así es de que, hermanos, el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén, hermano. ¿Qué es amar a Dios? Vamos a ver esa palabra ya para terminar. Que nos pongan qué es amar a Dios. En el capítulo 1 Corintios capítulo 2, donde leíamos ahorita, Dios se la reveló a los que le aman. Y con esto terminamos. Gloria al Señor. Ya nos fuimos un poquito largos. Gloria al Señor. Vamos a ver el versículo. A ver cómo traduce la palabra
aman. El versículo número 9. A los que le aman. Con esto terminamos. Y todos contentos, hermano. Oremos por la iglesia de Cristo, que está en el redondez de la tierra, hermano. Hay hermanos que están sufriendo persecución. Aquí en Juárez pues todo está tranquilo, nadie nos dice nada hasta ahorita. Yo creo que es bueno que nos empiecen a decir, ¿verdad? Para ver si nos esforzamos más, porque somos contreras. El ser humano es contreras. Sí, porque le dicen no voltees para allá, y en cuanto le dice ya volteó, muchas veces estamos como la ¿quién? La mujer de Lot. No volteó, no, ahí volteó, a ver si es cierto lo que dijo Dios. No queremos convencernos. Aman, agapao. Es la palabra agapao. Es amar, agapao. No es agachao, es agapao. Así que, hermano, oremos a Dios. Y vamos, hermanos, a esforzarnos más.